siguiente panel fue una experiencia, ha sido una experiencia trabajarlo. Queríamos centrarnos en geopolítica, que consideramos que es un riesgo muy importante. Ya nos lo ha contado Vicente Vallés, cuál es su punto de vista. Y queríamos unirlo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está claro que se ha convertido en una herramienta clave para analizar, anticipar, gestionar riesgos geopolíticos, pero también en sí es una fuente de riesgo por el mal uso, el sesgo e incluso la regulación. Tenemos a Cristina Gil, directora de Riesgos y Propiedad Industrial de Barceló Hotel Resorts, que será la moderadora de este panel. Ha sido en el último momento. Os cuento que la moderadora era Eva López, nuestra vicepresidenta segunda de Agers, pero tuvo un problema con los aviones de vuelta de Bruselas a Madrid y llegará dentro de media hora a Madrid. Por lo tanto, pues ayer tuvimos que rápidamente buscar quién podía moderar este panel. Cristina, miembro de la Junta Directiva, que ha sido ponente en Agers durante muchos años. Ha sido, pues bueno, una grandísima alegría porque aceptó rápidamente para sacarnos del apuro. Así que Cristina Gil irá acompañada de Paulino Fajardo, de Eleazar Mercader, de Jim Gisterden, de Múnich Re, y les voy a pedir que vayan pasando para que iniciemos el panel. Ella los presentará con mucha más calma. Estoy haciendo un poco de tiempo porque todavía no vienen, no sé si os habéis dado cuenta. Bueno, pues espero que tanto el panel que vamos a ver ahora como los dos siguientes que quedan completen, ¿verdad?, una mañana llena de vivencias, de experiencias, porque el preparar todos estos paneles nos hacéis una idea el trabajo que supone para nosotros y lo divertido que es. Y es una oportunidad también preciosa para conocer un poco más a las personas. Así que para mí es un honor poder trabajar en el Congreso y para mí, aunque es un trabajo enorme para todo el equipo, también es verdad que es tremendamente satisfactorio. Dicho esto, voy a insistir de que vengan nuestros compañeros para que ocupen sus asientos. Cristina Gil, por favor. Yo creo que no me está oyendo. Cristina Gil, por aquí la veo. Adelante y muchas gracias, Cristina. Nuestra moderadora. Gracias, cielo. Pues no me he escapado, es que me estaban poniendo en el micro. Con el pelo Don Paulino Fajardo, de Gerrard Smith Freehills y miembro del Consejo Asesor de Agers. Tim, adelante. Múnich Re, adelante, Tim. Y Eleazar Mercader, que será el tercer ponente. Cristina, si quieres, mientras viene Eleazar, podemos dar inicio al panel. Empiezo. ¿Vale? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Agers. Bueno, ayer, sabéis que estoy aquí porque Eva no ha podido venir por causas ajenas a ella. Y entonces ayer me llamaron y me comentaron que a ver si podía yo moderar el panel. Y bueno, pues aquí estoy, yo encantada. Esta mañana cuando he llegado y he conocido al señor Vallés, le he preguntado, porque yo siempre he estado mucho en la parte de panelista, pero nunca había estado como moderadora. Y le he dicho, ¿me puedes dar un consejo? Y me ha dicho, el único consejo que te puedo dar es que te sientas como si estuvieras hablando con tu familia. Y la verdad es que cuando hemos estado preparando este panel hace un ratito, pues me han hecho sentir como si estuviera en familia, estos grandes profesionales. Y sin más, paso un poquito a presentar a estas eminencias que tenemos aquí. Paulino Fajardo Martos, director de arbitraje, legislación y MASC Europa, Oriente Medio y África, en Herbert Smith Freehills Kramer y miembro del Consejo Asesor de Agers. Y además también participa en el Foresight Committee de FERMA, elaborando el informe NETS de FERMA. Tim Jenissen, director general para España y Portugal de Múnich Re, y Eleazar Mercader, responsable de proyectos de inteligencia artificial, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Como veis, unos grandes profesionales. Y hoy venimos un poquito a hablar de geopolítica, reaseguro e inteligencia artificial, que todo ello hace un combo bastante interesante. En un mundo tan volátil y fragmentado tecnológicamente y más incierto que nunca, el informe NETS de FERMA, elaborado por el Foresight Committee, nos alerta de estos grandes nuevos riesgos, como son pues, el riesgo geopolítico, la inteligencia artificial, el capital humano y el cambio climático.
Todo ello yo creo que van a formar parte del escenario de las empresas y de los gerentes de riesgos en la próxima década en Europa. Y hoy un poquito pues venimos a hablar de cómo las empresas internacionales debemos adaptarnos a este entorno y aumentar nuestra resiliencia. Y voy a lanzar una pregunta a los ponentes para que empecemos ya a entrar en materia. Y la primera pregunta sería, ¿qué constituyen los cambios geopolíticos y cuál es el panorama actual? Yo creo que lo que primero que hay que hacer, y gracias a Agers y gracias por la introducción, Cristina, es repensar un poco esto de la geopolítica, porque yo creo que hay términos que utilizamos con mucha facilidad sin de verdad reflexionar qué son en el contexto de las cosas que nosotros hacemos. Y la geopolítica no es más que las relaciones internacionales, es la interacción entre los estados y cómo cambian las relaciones de poder a lo largo del tiempo. Es un concepto que tiene un siglo y poco y en los últimos años ha habido una aceleración de cambios geopolíticos. Hemos tenido un periodo muy estable desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y a partir de ahí hay una aceleración en estos cambios y especialmente en los últimos años creo que todos somos conscientes de lo que esto está generando en nuestro día a día. Hay un matiz que creo que es muy importante poner en la mesa para contextualizar por qué tiene sentido que se discuta en este foro. Y es que antes la geopolítica era exclusivamente una relación de Estado, pero hoy los grandes grupos empresariales influyen en estos cambios geopolíticos. Y creo que esa novedad tenemos que tomarla en cuenta porque afecta a aspectos de comercio, afecta a aspectos crediticios y sobre todo a aspectos tecnológicos. Interesante. Eliazar, ¿qué implica la inteligencia artificial y cuál es el panorama actual? Bueno, a mí me gusta siempre dar una pequeña definición de lo que es inteligencia artificial de una manera muy simple que se pueda entender y es la capacidad de una máquina de simular tareas humanas o tareas que históricamente han sido solamente humanas, como puede ser el procesamiento del lenguaje o la interpretación de imágenes, toma de decisiones. Pero recordemos este pequeño matiz, simular. Lo que pasa es que lo simula de una manera muy, muy precisa, que se acerca mucho a lo que podría llegar a hacer un humano. Y el panorama actual, pues hoy en día la inteligencia artificial está en todas las capas de la sociedad. Al final no es solo una tecnología, es un cambio de paradigma en sí mismo. Entonces, podemos definirla también como una palanca estratégica que yo creo que en todos los sectores de la sociedad al final está realizando esta evolución, pero además a un ritmo al que no estamos acostumbrados. Entonces, bueno, ante eso pues tenemos que enfrentarnos. Sí, yo creo que es uno de los principales retos, ¿no? La aceleración con la que van todas las nuevas tecnologías, la rapidez. Y Tim, en estos escenarios de riesgos sistémicos, ¿cuál debería ser el papel del gestor de riesgos? Mira, ante el escenario geopolítico y la introducción de la inteligencia artificial, solamente hay una respuesta y esa respuesta es muy clara, que el rol del gestor de riesgos es sumamente importante. Yo creo personalmente que este rol no solamente debería existir en compañías, pero lo hemos discutido antes, también en gobiernos deberían pensar tener un CRO, Chief Risk Officer, que podría realmente preparar el Estado para las eventualidades que podrían ocurrir. Y como son riesgos sistémicos, esos riesgos lamentablemente no se pueden asegurar bien, porque acumulan y esa acumulación es algo que queríamos o que queremos evitar en el sector de seguros. Y por eso es fundamental tener una claridad, una transparencia, cuáles son esos riesgos sistémicos que podrían influir la sobrevivencia de una compañía. Por lo tanto, la labor nuestra de los gerentes de riesgos es, si cabe, ante estos nuevos riesgos, incluso más importante, porque al ser no fácilmente asegurables o no poderlos exteriorizar, transferirlos al mercado asegurador, tenemos que invertir más y prevenir más en nuestras empresas esos posibles riesgos. Claro, es esto. Antes vivíamos en un mundo, por ejemplo, en donde nosotros estábamos expandiendo, las compañías estaban expandiendo, estaban realmente aprovechando de una economía global. Ahora vemos con la geopolítica que todo eso está un poco en retroceso. Entonces,
¿Cómo se puede preparar una compañía para este escenario? Eso es el labor del gestor de riesgo, pero no solamente de esta persona. Realmente es un trabajo en equipo, con los equipos, con los consejeros. Eso tiene que ser sobre la agenda ahora mismo. O sea, tiene que haber mucha cultura del riesgo, claro, en las sí, empresas. Sí, exactamente. Sí. Yo creo que hay de lo que decía Tim, a mí me parece que hay una percepción, y lo discutimos mucho cuando estamos redactando este informe NEST, que el mercado asegurador, la reacción a esta complejidad y a esta aceleración ha sido que hay más productos especializados, pero hay una retracción en las coberturas. Por lo tanto, esto cambia mucho y lo vemos en los últimos años, el escenario que teníamos hace 10 años. Ahora el gerente de riesgos o los clientes somos escogidos por la compañía para asegurarnos. No salimos nosotros y tenemos un mercado, un abanico de mercado el que nosotros podamos escoger, sino que nos escogéis vosotros. Y ahí yo creo que es muy relevante la importancia del dato a través de la inteligencia artificial, porque si tenemos más datos, más conocimiento de nuestras organizaciones y un dato bien trabajado, yo creo que las compañías nos ven más atractivos, ¿no?, para la transferencia del riesgo. Hoy en día estoy de acuerdo contigo, Cristina, la importancia del dato es fundamental, tanto en su calidad como en su representatividad, para evitar posibles errores y sesgos, sobre todo relacionado con inteligencia artificial, pero también con otro tipo de sistemas. Estupendo, muy interesante. Paulino, el informe NETS sitúa los cambios geopolíticos como un riesgo... Eleazar, ¿cómo están afectando los avances tecnológicos a los actuales conflictos geopolíticos? Pues al final la IA actúa como un agente multiplicador, tanto para lo bueno como para lo malo. El lado positivo podemos hablar de la IA nos permite, por ejemplo, predecir crisis migratorias con antelación a los sistemas tradicionales, o podría ayudarnos, por ejemplo, en la evolución del precio de las materias primas, pues a anticiparnos y a entender de mejor manera ese tipo de datos complejos. Pero, por otro lado, también es un riesgo. La IA se está utilizando como un arma, lo estamos viendo en todas las estadísticas, cómo aumenta el número de ciberataques, o con la desinformación automatizada, con las fake news. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y además, en Europa hay un riesgo todavía mayor, que es el de la dependencia tecnológica de proveedores extranjeros. A mí me gusta siempre, si me permitís, una pequeña metáfora. Los sistemas IA, si los consideramos como carreteras que nos llevan de una manera, grandes autovías que nos llevan de una manera mucho más eficiente de un punto a otro punto, imaginaos que nuestro país empieza a crear esas aplicaciones IA, esas carreteras, y empieza a aplicarlas en todos los sectores de nuestra sociedad. ¿Qué ocurre? Que esas carreteras no son nuestras, las estamos alquilando. ¿Qué ocurre si el día de mañana tenemos un conflicto geopolítico? Tenemos un grave problema. Por eso, desde Europa y desde España se está potenciando esa soberanía tecnológica y esa inversión para intentar equipararnos a lo que vemos en el estado del arte en grandes empresas privadas. Sí, porque ahora mismo la situación que describes sería un riesgo sistémico en toda regla. O sea, el eslabón de la cadena, si se cae, cae toda la cadena. Absoluto. Tim, ¿qué respuesta podemos dar como gestores de riesgos a este nuevo escenario geopolítico y cómo afecta el reaseguro y la gestión de catástrofes? Mira, como respuesta, la respuesta tiene que ser primero la preparación y luego que realmente desarrollamos diferentes escenarios y trabajamos en planes de contingencia, en redundancias y todo eso. Luego, para el tema de IA, es interesante, por ejemplo, que el aumento de la amenaza cibernética, de cibercrimen, en países que tenían siempre un límite, por ejemplo, natural por el idioma, Japón, esto ha desaparecido con la IA. Uno tiene que ser consciente de eso y por eso tiene que incorporar esos avances tecnológicos en la gestión de riesgos. Tiene que incorporar la IA también en la visibilización de esos riesgos. Y así, poco a poco, nos podemos preparar nuestras compañías para el nuevo entorno. Pero, ¿cuánto de difícil es eso? Porque la IA avanza a una velocidad enorme. Entonces, lo que yo estoy contemplando ahora como un posible riesgo para mañana, pasado mañana, puede ser un riesgo diferente.
¿Cómo podemos manejar eso? ¿No Pues podemos? de ahí la importancia de saber adaptarse. Las empresas más ágiles, más flexibles, serán las que mejor se adapten a esos nuevos cambios que van a ocurrir, sí o sí. Y mucha inversión en seguridad, ¿no? Inversión en seguridad y realmente protección de datos de la compañía, que son propietarios de esa compañía, porque al final compartir esos datos con terceros puede ser un riesgo adicional al que estamos exponiendo a las compañías. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado nuestra propia herramienta de IA, basados en modelos que son disponibles, pero luego solamente entrenado con datos de nuestra compañía y no con datos de terceros. Tiene una desventaja. Esos modelos no son tan hábiles como las que puedes comprar en el mercado, porque esos modelos son entrenados con miles de millones de datos de todo el mundo. Pero luego eso nos da tranquilidad que lo que pensamos que es nuestra propiedad intelectual queda nuestra propiedad intelectual. Es increíble cómo se mezclan en estas respuestas y me van surgiendo en la cabeza pues, un montón de factores como el tema del riesgo de la propiedad intelectual, la gobernanza del dato, sí, en lo que tú aportabas en el desarrollo de una inteligencia artificial propia de la empresa. Y claro, el sesgo del dato, que al final si es una empresa la inteligencia es de la empresa, pues se nutre de menos datos, porque al final son los datos solo de la empresa, no de global. Paulino, en el informe NETS habláis de la inteligencia artificial, geopolítica y capital humano. ¿Cómo se relacionan y cuál es el efecto más relevante? Bueno, es que la relación se ha puesto de manifiesto en esta conversación. Todos estos riesgos tienen una conexión muy cercana. Hablar de inteligencia artificial y capital humano, el cambio más evidente es que tiene que cambiar la capacidad del capital humano, cómo se valora o cómo se añade valor añadido, es el efecto de cambio, el adaptarse a la inteligencia artificial. Si hablamos de geopolítica, inteligencia artificial de otra perspectiva, es lo que tiene que ver con lo que decía antes Eleazar, de cómo Europa ha perdido el control de esta situación, porque el sudeste asiático y Estados Unidos son los que controlan totalmente todos los medios. Comentamos hace unos días con Eleazar un sesgo muy importante que viene condicionado por la información que se introduce en los modelos de inteligencia artificial, con sesgos culturales que responden a patrones que nada tienen que ver con la cultura donde se terminan aplicando. Cuando pensamos sobre el informe NEST y en las distintas reuniones que se mantuvieron, el objetivo era precisamente generar un cambio de cultura en la gerencia de riesgos que sea proactiva a la hora de valorar estas circunstancias. La percepción que se tenía enferma es que el gerente de riesgos ha terminado teniendo una actitud muy cortoplacista y una actitud muy lastrada por sesgos que hace que no estén preparados los gerentes de riesgos para esta otra manera de abordar la predicción de riesgos. Ese era el entorno en el que se quería mover el informe. Y el cambio en el gerente de riesgos tiene que ser un gerente de riesgos que tenga una visión proactiva a la hora de valorar estas circunstancias. El cortoplacismo condiciona porque la manera de gestionar dentro de la empresa tiene que ver con la cuenta de resultados del año. Y eso es totalmente ajeno a esto que estamos hablando. Porque los riesgos que tenemos encima de la mesa son riesgos que los catalogan como desconocidos. Es decir, son riesgos que no son previsibles. Uno de los objetivos que tenía Ferma con el informe era poder colaborar con el departamento que se ha creado en la Unión Europea con el mismo nombre, este departamento Foresight, de anticipación, predicción. Y en ese departamento, el día que nos reunimos con ellos, a mí me llamó mucho la atención porque algunas de las cosas que estaban estudiando a mí me parecían de película. Están discutiendo sobre los riesgos que va a generar o que se van a generar cuando seamos capaces de comunicarnos con los animales. Están discutiendo sobre los riesgos que va a generar el reparto del uso de la Tierra o del terreno, mejor dicho, en Marte, cuando podamos utilizar Marte con uso agrícola. Es decir, cosas que parecen absolutamente
de película. Pero conectando con este punto que tú introducías antes del uso de los datos, en este sector, este tipo de problemas hace 20 años, la única cosa que tenía relevancia era qué uso se iba a hacer por las compañías aseguradoras de los datos de salud. Y era un problema de protección de datos. No llegábamos más allá. Y hoy eso es, no sé, supongo que ya del día a día, y es muy difícil sin cambiar la cultura, meterse en esta nueva dinámica de anticipación. Pues yo no sé lo que pensaréis el resto de gerentes de riesgos, pero yo pienso que nos lo están poniendo muy difícil porque vamos a tener que estudiar más, anticiparnos más y ser visionarios, porque si ya están sacando, incluso están valorando el riesgo de cómo hablar con los animales, a mí no se me hubiese ocurrido nunca como posible riesgo. O sea, es el riesgo que no sale en el mapa de riesgos. Está claro. Y tal vez ahí se debería añadir la veracidad de los datos. ¿Cómo vamos a ser capaces de decidir realmente esos son datos de verdad o esos son informaciones que tienen cierta verdad o con fake news o fake datos? Eso es una capa añadida a todo ese tema de datos y de información. A mí me están entrando ganas de echar el currículum en otro sector, después de oír esto. Lo hace más interesante. Y Tim, ¿crees que está la industria del reaseguro preparada para incorporar modelos predictivos basados en la inteligencia artificial de forma masiva? La industria del reaseguro siempre ha trabajado con modelos predictivos y creo que la IA es solamente un avance de todo eso. Lo que pasa ahora mismo, y creo que todos estamos trabajando en eso, lo estamos utilizando para preparar bien los datos. Ahí nos apoya muchísimo, en donde al final, en el pasado tuvimos que realmente buscar muchas fuentes de datos, ahora es mucho más fácil. Y así podemos automatizar algunos pasos en el proceso de la analítica. Y eso es el primer paso. Luego, cuando hemos alcanzado eso, creo que nos va a ayudar en visibilizar las exposiciones a las catástrofes y mucho más que ahora. Ahora tenemos modelizado, creo que los grandes catástrofes, los grandes riesgos, los grandes escenarios, pero nos faltan todavía modelos, por ejemplo, para esos eventos secundarios. Y ahí sí, nos puede ayudar muchísimo la IA y en esto estamos trabajando. No sé a vosotros, pero a mí que tengan un dato tan preciso, tan relevante, me suena a incremento de tarifas cuando estudiéis los riesgos. No es tanto incremento de tarifas, es más la personalización, es que vamos a ser capaces de realmente de decidir, mira, en este lugar sea esta prima, digamos a 100 metros al lado, posiblemente otra prima mucho más baja o alta. Y eso debería ayudar a los gestores de riesgo también. Sí, porque no solo por distancia, sino también por cliente, ¿no? Al final, claro, si los datos que se precisan son mejores de un cliente u otro, van a cambiar las tarifas también de un sector o de un cliente. Uno podría evitar de antemano algunos riesgos asociados, por ejemplo, con catástrofes naturales. Eleazar, ¿tú qué retos identificas en la utilización de la inteligencia artificial para el análisis del riesgo a nivel global? Pues uno ya lo hemos comentado, que es esa necesidad de calidad en el dato para evitar esos errores y sesgos, pero me gustaría identificar otro reto también, que es el de lo que llamamos en tecnología la opacidad algorítmica. Los sistemas de inteligencia artificial, en muchas ocasiones ocurre que no sabes los procesos internos que le llevan a dar una respuesta. Esto obviamente genera un grado de incertidumbre y desconfianza en los modelos que es muy importante y que hay que tratar de abordar. Al final, pongo un ejemplo, por ejemplo, en el sector salud, un médico que para la diagnosis de un paciente tú le metes el cuadro clínico y te da la medicación o la diagnosis de la enfermedad que tiene, si no sabes cómo ha llegado a esa conclusión, es un problema y es un problema de responsabilidad enorme. ¿Quién
¿quién tiene esa responsabilidad? ¿La tiene el médico? ¿La tiene el desarrollador del sistema? ¿El que ha aportado los datos? Entonces, es lo que se llama los algoritmos de caja negra, porque no sabes lo que está ocurriendo. Eso es una tendencia que en los últimos meses se está intentando trabajar para que tengas trazabilidad de todos esos procesos internos de razonamiento que tiene la aplicación de inteligencia artificial para llegar a esa conclusión. Pero es un reto muy importante y que creo que es en el que tendremos que poner foco. Y creo que es un riesgo en sí mismo eso de la utilización de la inteligencia artificial. Antes hablábamos, cuando estábamos preparando las ponencias, yo les contaba un ejemplo. Yo, aparte de llevar los riesgos en Barceló, llevo todo el tema de propiedad industrial e intelectual, que viene muy ligado a la utilización de la inteligencia artificial. Y hablaba, pues bueno, pues un director de hotel me decía que había con la inteligencia artificial recreado la decoración, el interiorismo de un rooftop. Y yo decía, bueno, me metí en ChatGPT para preguntar a ver de dónde se nutría para hacer esa recreación. Porque claro, en función de dónde coja los datos, a lo mejor estamos infringiendo derechos de autor o derechos de imagen. Y la inteligencia artificial me contestaba que no, que era una creación propia. Yo, hablando con Eleazar, él me ha explicado que eso no es así, ¿no? No os fiéis nunca de eso, porque al final los modelos de inteligencia artificial se entrenan para precisamente contestarte que sí, que son ellos los que generan la información. Pero es lo que decía al principio de la intervención. La inteligencia artificial simula las actuaciones humanas. Realmente no está generando la imagen. Lo que está haciendo es tomar toda esa serie de datos de entrenamiento que tiene, en este caso de imágenes, que son pequeños vectores, y a través de fórmulas matemáticas muy, muy complejas, darte una representación en el que está tomando comparativas de diferentes imágenes que tienen su set de entrenamiento. Entonces, ¿realmente es una imagen nueva? Sí, es una imagen nueva, pero ¿la está generando con una creatividad que salga de la nada? No, no es así. Y ahí entraba Paulino como experto en Derecho y yo le he hecho la pregunta y le he preguntado, bueno, pues al final, ¿qué? ¿Estoy incumpliendo la ley de propiedad industrial e intelectual o no? Yo la verdad es que creo que no hay ninguna diferencia entre estos usos que son muy, voy a decir primarios, pero la palabra no es primario, fáciles, comparados con la imitación de un modelo industrial o de otro tipo de tecnología, desde el punto de vista legal. A mí me parece que tanto lo que dice Tim como lo que dice Eleazar, trasladado al ámbito legal, fake news y el tema de la utilización de IA, el reto no está en las normas aplicables porque es que Internet no ha cambiado la normativa contractual, la manera que tenemos de regular los contratos, la manera de ver la propiedad intelectual es decir, identificar lo que es nuevo en una creación a través de inteligencia artificial o por el ser humano. Creo que desde el punto de vista jurídico no va a haber gran diferencia a la hora de analizarlo. Donde yo creo que sí que hay un cambio muy importante es en los límites entre el derecho y la moral. El debate real en estos dos puntos no es jurídico, es moral. Lo que estaba comentando esta mañana Vallés, cuando decía que la información es siempre subjetiva, sí, la información siempre es subjetiva, pero donde está el límite que marca el derecho es la manipulación, no la objetividad. El sistema legal no está diseñado para establecer los márgenes de subjetividad, pero el sistema legal sí que tiene unas barreras contra la manipulación. Y a mí me parece que ahí es donde entramos en el terreno de lo peligroso, donde sube el listón de lo moral y te metes en el terreno de lo legal y entonces lo que regula es la manipulación. Hace 10 años en España los titulares de casi todos los periódicos daban la misma noticia. Hoy no. Cierto que lo trataban de forma distinta, pero daban la misma noticia, porque había una manera más objetiva de mirar el concepto de noticia, que es la función del periodista. Entonces, yo creo que los retos reales van a estar ahí. ¿En qué medida la sociedad quiere que el listón de lo moral suba al regular este tipo de situaciones? Y ahora os lanzo una pregunta a los tres, contestad quien quiera. ¿Qué nueva competencia debería adquirir un gestor de riesgos que quiera estar preparado para este nuevo entorno? Yo ya he visto que hay que estudiar mucho, pero ¿qué nuevas competencias? Quizá no tanto, simplemente lo que se llama la alfabetización digital
el saber cuáles son los límites de la IA, qué es lo que puede aportar en tu área de negocio y hasta dónde puedes llegar. Eso creo que es lo más importante que se debería hacer en nuevas competencias. No hace falta estudiar una ingeniería informática, pero sí saber utilizarla y saber cuándo no utilizarla. Eso me parece como básico. Me deja más tranquila, la verdad, porque si me ha costado aprender el inglés, imagínate si me tengo que poner a estudiar informática. Es mucho más sencillo y con IA lo puedes conseguir fácil. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿Y tú qué piensas? Yo creo que no hay que tener miedo realmente de utilizar esas herramientas. Hay que practicarlo, hay que también ver cómo están otros utilizando esas herramientas. Luego es que es esa incorporación de diferentes perspectivas, porque luego si no podemos nos fiar de una fuente solo, pero tenemos que incorporar varias fuentes para entender lo que más o menos está pasando. Nunca vamos a saber de ciencia certeza lo que está pasando, pero incorporar diferentes perspectivas siempre ayuda y luego es lo que estáis ya practicando, haciendo escenarios y también pensando un poco en extremos. ¿Qué pasaría si eso fuese la única manera de hacer cosas? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué impacto tendría todo eso sobre mi trabajo? ¿Qué debería hacer sobre mi compañía? Entonces, esos son, creo que, capacidades que los gestores de riesgos ya tienen. Y tal vez la IA está aumentando esas capacidades y así ayudando también ese rol tan importante. Sí, la dinamización, que seamos dinámicos, la curiosidad sí. mental. La dinámica es bien y ser atentos a lo que pasa en el corto plazo, pero no deberíamos perder la vista a largo plazo. Eso es sumamente difícil porque tenemos necesidades de un año a otro y luego tenemos que preparar también las compañías para el futuro y no para solamente 12 meses. Y ahí las preguntas, ¿en qué deberíamos invertir? ¿Cuánto cuesta una inversión en IA, por ejemplo? ¿Y qué vamos a sacar de eso? Nosotros estamos todavía buscando casos de uso, pero veo que cada vez que estamos utilizando de una manera más masiva, surgen automáticamente esos casos. Yo creo que yo como umbral vuelvo a mi libro, porque esto en el informe NEST se aborda al principio. El FERMA se proponía dos objetivos. El primero, ser capaz de que como sector o como grupo ser capaces de influir en la percepción que en la empresa se tiene de la función del gerente de riesgo. Porque esa es la única manera de que se le permita no pensar en el corto plazo, no pensar en la cuenta anual. Ese es objetivo número uno. Y el segundo objetivo es dotar al gerente de riesgo de una herramienta que le permitan introducirse en este cambio cultural. Y esas herramientas son herramientas de planificación estratégica que, para no alargarme, es el punto 2.2 del informe NEST. Ahí hay 6 herramientas que se explican de forma básica cómo funcionan y que se pretende que los gerentes de riesgo incorporen a su día a día. Y eso les sitúa más allá del cortoplacismo y eso les sitúa más allá de los sesgos con los que se suelen tomar las decisiones en el día a día. Estupendo. Y, Paulino, ¿cuál o cuáles deberían ser las prioridades de los gestores de riesgos en este contexto que estás comentando? Las 6 herramientas. Las que acabo de decir. Evitar los sesgos y ser capaces de instaurar una cultura de empresa que evite el cortoplacismo en esta función del gerente de riesgos. Porque el nivel de rapidez con la que se producen los cambios, el nivel de no incertidumbre, sino desconocimiento de qué es lo siguiente, te impiden pensar de otra manera. Yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no?, de los gerentes de riesgos, el convencer a nuestros mayores en las empresas de esa visión a futuro, de ver los riesgos a largo plazo y no ligados a la cuenta de resultados, como tú hablabas antes, que son, anuales. Ayer, a la presidenta de FERMA
no me acuerdo dónde, pero le hacían esta misma pregunta y la leía esta mañana. Su respuesta era que lo siguiente del gerente de riesgo es la anticipación estratégica. Eso es lo siguiente. Ese es el cambio que se tiene que generar. Eleazar, ¿ves una evolución legal y regulatoria acorde al ritmo del desarrollo del riesgo tecnológico y geopolítico? No, obviamente no. Hay un desfase enorme. Sí que desde Europa se está promoviendo esa regulación con el lanzamiento del Reglamento de Inteligencia Artificial el año pasado, el AI Act, que al final lo que busca es un poco ese uso ético y responsable de la IA. En España, por ejemplo, somos pioneros en una iniciativa que es el sandbox regulatorio, que al final lo que hace es probar casos de uso de alto riesgo de inteligencia artificial en condiciones simuladas de mercado para ver un poco cuál es la evolución. Eso es una iniciativa que lanzó España hace unos meses y que se está intentando replicar en otros Estados miembros, pero obviamente nos encontramos que no hay un marco regulatorio global para un uso de una tecnología que sí es global. Esto al final pues, provoca lo que se llama la torre de Babel algorítmica. Al final, cada zona geográfica tiene su marco regulatorio o inexistencia de ese marco en muchas regiones, y esto al final genera un estado de incertidumbre para organismos que hay que abordar. Entonces, el tema de la regulación en Europa se está apostando mucho por ello. También, por otro lado, eso provoca que tengamos una pérdida de competitividad con respecto a otras áreas geográficas como el sudeste asiático o Estados Unidos, que al final van mucho más a resultados. Entonces, bueno, pues ahí creo que tenemos que intentar buscar un equilibrio entre el asegurar ese uso ético de la IA y el no perder esa competitividad. Es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Que Europa tarda mucho en regular cuando otros países ya están aplicando. No están perdiendo tiempo en regular normativamente. Aquí está pasando exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Efectivamente, igual que ha pasado en otros sectores, Europa siempre ha sido la punta de lanza en los últimos 20 años en regulación, pero también nos damos cuenta de que toda esa regulación que está iniciando Europa, luego hay otras áreas geográficas que la imitan. Entonces, bueno, pues al final unos apuestan por una cosa y otros por otra. El ejemplo más claro es de un riesgo, de los 4 riesgos en debate, uno del que no hemos hablado, que son el cambio climático. En el cambio climático, Europa ha sido quien ha impulsado toda la protección, y el efecto práctico es que ha generado un problema grande de falta de competitividad. Y ahora la Unión Europea se está replanteando cambiar algunas de las bases porque ha generado exactamente este problema, que además es muy grave. Por un lado, afecta a las cadenas de suministro, la actitud de Europa en la regulación, y por otro lado genera problemas muy serios de inversión. Y cuando hablas en un contexto global y te dicen, no, es que el mundo va del sudeste asiático y de ciertas partes de Estados Unidos, Europa está muerta. A mí la verdad es que es un comentario que me molesta mucho, porque probablemente porque la parte que yo dirijo a Europa, quizás sea eso, pero me molesta porque desconocemos algo muy importante, y es que Europa no se puede comparar porque está mucho más avanzada. Esa es la realidad. Tú no puedes comparar algo que es emergente, que está creciendo, con un continente totalmente consolidado desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista industrial. Un continente en el que los recursos naturales no son lo importante. Entonces tenemos que mirar de otra manera, pero también tenemos que mirar, o mejor dicho, la Unión Europea se tiene que hacer mirar si la hiperregulación que ha generado le va a permitir hacer lo que dice Eleazar. Yo ahí veo un pequeño rayo de esperanza, a diferencia de en otras ocasiones en la historia. Europa se ha dado cuenta de que esa hiperregulación le está limitando para ser competitivos, como decía antes, y precisamente el reglamento que sacó hace un año, ya a día de hoy se está buscando cuáles son los mecanismos para intentar simplificarlo, para que al final los proveedores y responsables de despliegue de los casos de uso de inteligencia artificial tengan más accesible y puedan competir de una manera global con otras empresas de otras zonas geográficas. Entonces ahí es verdad que hay un pequeño rayo de esperanza, Paulino. Tim, ¿qué responsabilidad tienen los líderes empresariales en visibilizar estos riesgos sistémicos? Perdona, ¿puedes repetir? ¿Qué responsabilidad tienen los líderes empresariales en visibilizar
estos riesgos sistémicos? Mira, al final, como he dicho, es la preparación de la compañía no solamente para un año o para cumplir el año fiscal, pero para el largo plazo, para asegurar que una compañía que hoy, no sé, hace cierta cosa, tal vez en 5 años está en otra industria. Y además, esos riesgos sistémicos también podrían ser oportunidades. Algunos son oportunidades también. Nosotros, por ejemplo, dependemos mucho de la electricidad. Toda la economía depende de la electricidad. Al otro lado, estamos disfrutando, por ejemplo, del uso del home office, porque nosotros estamos conectados y esa flexibilidad nos ha salvado durante la pandemia. Entonces, no siempre es solamente un riesgo, también hay que verlo también como oportunidades. Y luego, los líderes tienen que tener una transparencia y tienen que saber cuáles son los riesgos sistémicos que afectan o podrían afectar a cada compañía, a cada actividad dentro de la compañía. Luego es tener planes de contingencia. Esos planes de contingencia no es solamente tenerlas, pero saber aplicarlas. Porque muchas veces es que sí, tenemos un plan de contingencia. Si ocurre algo, de repente, si está en el ordenador, si no puedo utilizar el ordenador porque no está conectado a la red, ¿qué me sirve este plan de contingencia? Entonces, líderes tienen que también impulsar la cultura del riesgo, de realmente la gente está atento a lo que podría ocurrir y sabe cómo actuar en esos momentos. No todo de la misma manera, pero los líderes dentro de la compañía tienen que tenerlo claro y tienen también, de cierta manera, practicarlo y enseñarlo, porque si no, no sirve para nada. Y luego es esto. Todos queremos que nuestra compañía existiría en 5, 10 o 100 años. Nosotros llevamos casi 150 años, entonces eso forma parte de nuestra cultura. Tal vez demasiado en algunos casos, pero eso es casi una ADN que tenemos. Yo veo sobre todo esos cambios fundamentales en la economía. Esos son los que tenemos que analizar bien, estudiar bien y prepararnos bien para esos. Luego no es tan fácil detectarlas. Ahora mismo, hace 5 años, nadie hablaba de AI. Eso surgió hace 2 años, pero como una revolución. Todos hablábamos de blockchain, de no sé, pero de tecnologías diferentes y pensábamos eso iba a ocurrir tal vez en el futuro, en 30 años, algo así. Pero ha surgido tan rápido que ahora la responsabilidad de los líderes es pensar bien y tomar las medidas adecuadas para preparar las compañías para el futuro. Esto me lleva a una duda, una consulta. En la gerencia de riesgos en determinados países está como más avanzada en el sentido de que están ya pues, a la derecha del líder de la empresa y no se toman decisiones sin que pasen por la gerencia de riesgos. ¿Cómo veis vosotros cómo está eso en España? Porque yo lo veo de manera distinta. Todavía no hemos llegado a ese nivel que hay en otros países, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que es perceptible. Además, esto es algo que yo he observado a lo largo de los últimos 30 años. Cuando yo empecé a trabajar y cambiaba el CEO de una empresa, el profesional que iba con él era el abogado. Con el paso del tiempo, cuando entraron los fondos de inversión, que no han estado aquí siempre, no sé si lo recordáis, el que cambiaba era el director financiero. Cuando cambiamos a la cultura de Internet y los medios, el que cambiaba era el director de comunicación y ahora la persona clave es la de sistemas. Entonces, yo creo que es algo palpable, además es una evolución normal de dónde está el énfasis en la dificultad, en la complejidad de la gestión de una empresa. Y a mí me parece que eso es algo palpable, pero ya, desde hoy. La importancia que tenía el director de sistemas hace unos años, el informático, a lo que tiene hoy el director de sistemas, que no tiene nada que ver. Que estamos en otro mundo, absolutamente. Y está pensando, cuando te escuchaba, hay un cambio que es muy perceptible
en el día a día de un gerente de riesgo que tiene que ver con la geopolítica y que no estoy seguro de que nos hayamos preparado para eso. Y es cómo ha cambiado las fronteras del mundo. Es decir, hemos pasado en un plazo de 5 años de un mundo en el que habíamos generado un mundo global, la aldea global, es decir, ya partíamos de que no existía frontera. Diseñábamos programas de seguros internacionales que queríamos que fuesen, permiten, no permiten, queríamos llegar con lo mismo a todos sitios. Hoy compara el mapa de limitaciones, fronteras, arancelarias, sancionadoras. Tú haces un mapa hoy y lo comparas con el de 5 años y es que es como una tela de araña, no te puedes mover por el mundo. Y yo no tengo claro que los gerentes de riesgo hayan tenido eso al diseñar, al anticipar su riesgo en un contexto internacional. Entonces, insisto, el informe merece la pena prestarle cierta atención. Sí, muy interesante. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Por último, en una frase, cada uno de vosotros, ¿qué es lo siguiente que debería preocuparnos? ¿Qué anticipamos que puede ocurrir y cómo nos podría afectar? ¿Y qué podemos hacer como gestores de riesgos? Es una frase un poco ambiciosa, ¿no? No lo sé. Es una fase muy compleja Correcto. que engloba casi todo. Yo creo que el gerente de riesgo tiene que mantener la curiosidad, incorporar la tecnología y ser ágil, pero pensar a largo plazo. Poner el foco en la calidad de los datos, poner el foco en las capacidades digitales y en el saber adaptarse. Lo que he dicho, anticipación estratégica, evitar los sesgos y el cortoplacismo. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Paulino, Tim y Eleazar. Yo he estado moderando un poco por accidente, pero me ha encantado. He aprendido muchísimo de estos profesionales en el ratito que hemos estado preparándolo y ahora. Me ha encantado la materia y espero que para todos los que estáis aquí presentes pues haya sido de utilidad y por lo menos pues para tener esa visión a futuro de todos estos riesgos que nos vienen encima y que tenemos que gestionar. Muchísimas gracias a todos. Gracias.